Buenos días, profesora. Mi nombre es Antonio Viola y junto a mi grupo conformado por Marian Ramos, George Chati, Alejandro Brito y Basel Salas Gendil, le vamos a hablar un poco sobre distintos parásitos. Yo daré hincapié a lo que son las filarias. Las filarias. Las filarias son nemátodos pertenecientes a la superfamilia Filaroidea. Muchos de ellos son parásitos vertebrados y varios son capaces de inyectar al hombre. Los filarideos presentan características que los separan acentuadamente de los nemátodos que se han estudiado hasta ahora, como lo pueden ser la Wuchereria bancrofti, la Onchoceria volvulus y la Masonella. A continuación les voy a hablar sobre la Wuchereria bancrofti. Su historia. El primer registro de microfilarias en seres humanos fue realizado por Demarquay en 1863 en el fluido lechoso de la hidrocele de un paciente cubano que había operado en París. En 1866, Otto Bucherer descubrió microfilarias en la orina de sus pacientes con hematuria. En 1872, Timothy Lewis confirmó las observaciones de Bucherer y detectó microfilarias en la sangre. Poco después, Patrick Manson estableció una correlación clara entre la presencia de microfilarias en la sangre y las principales complicaciones de la filaria. En 1877, Joseph Bancroft descubrió un verme al examinar el fluido de un paciente en el brazo, y no fue hasta 1921 que el nombre de Wuchereria bancrofti fue aceptado. Su hábitat. Vive en los conductos linfáticos de los humanos. Su morfología. Este es un parásito que, como muchos otros, es de color blanquecino. Tiene un cuerpo cilíndrico, sin ningún tipo de segmentación. Presentan en el extremo cefálico la boca, que no tiene labios, y se encuentra rodeada de papilas. La hembra, como de costumbre, es de mayor tamaño, midiendo entre 7 y 10 centímetros y con un grosor de 0,3 milímetros. Su extremo caudal termina de forma recta, pero el macho es más pequeño, con unas medidas de 4 centímetros de largo con 0,1 milímetros de grosor. Como es de costumbre, su cola termina con una curvatura ventral. Su enfermedad. Este es un patógeno que como tal causa en su huésped definitivo, que es el ser humano, una enfermedad llamada o conocida como filarias linfáticas, y es el más común, el cual es elefantiasis. Este parásito no es el único causante de esta patología, pero dado que es el responsable del 90% de los casos en el planeta. Su acción patógena. Este está estrechamente vinculada a diversos factores peculiares de estos gusanos. Están constituidos por moléculas y sustancias corporales que lo conforman, un rico repertorio de sustancias alergenizantes que es origen de la reacción inflamatoria que los caracteriza. Su distribución geográfica es endémica en regiones tropicales de Asia, África, América Central y del Sur. La sintomatología. No todas las personas infectadas con este parásito manifiestan signos y síntomas de la patología. Dada a su evolución silenciosa, constituye un grave peligro para la vida de quien lo padece. Sus síntomas: fiebre elevada, ganglios linfáticos inflamados, dolor en articulaciones, hinchazón en algunas partes del cuerpo y piel engrosada. La epidemiología. El humano es el reservorio o fuente de infección primaria para todos los filarias humanas, por lo que es una antroponosis. Su diagnóstico puede hacerse mediante un examen de sangre o a través de una ecografía. El modo de infección y modo de transmisión. El mecanismo de transmisión se efectúa exclusivamente por medio de hospedadores intermediarios, los cuales varían del parásito, no se transmite de persona a persona. Sus huéspedes. El definitivo es el hombre, el intermediario es el mosquito y el accidental este no posee. El reservorio es exclusivamente el humano. El agente infeccioso es la Wuchereria bancrofti, que es el parásito nemátodo. Su ciclo evolutivo completan su ciclo de vida en dos hospedadores, los seres humanos, los cuales sirven como el hospedador definitivo, y los mosquitos son los hospedadores intermediarios.
Los parásitos adultos residen en el sistema linfático y son ovovivíparos, es decir, sus crías se desarrollan en el vientre de la hembra. El tratamiento. El tratamiento depende de si la filariasis linfática se encuentra en su fase aguda o crónica. Y como por último la profilaxis, que es la protección, es similar a aquellas enfermedades transmitidas por otros mosquitos. El uso de mallas o repelente de insectos es inevitable. La Onchocerca volvulus. Su historia. La oncocercosis humana fue descubierta en 1833, cuando un médico alemán extirpó unos tumorcillos subcutáneos a dos indígenas del país que entonces era conocido con el nombre de Costa de Oro y que es hoy la República de Ghana, en el África Occidental, y habiendo encontrado que esos tumores había unos gusanos con aspectos de filaria, los envió para su estudio el mintológico al parasitólogo alemán Leuckart, quien reconoció en aquellos gusanitos una especie nueva del género Filaria, a la cual dio el nombre de Filaria volvulus, aludiendo con el nombre específico a que los citados gusanos estaban en forma de ovillo entre los elementos tejidos de su neoformación. El hábitat. Es una especie de nemátodo que en un estado adulto habita en el tejido conjuntivo y subcutáneo de la piel. La morfología. Es una filaria de color blanco opalescente. El macho mide entre 19 a 45 milímetros de largo por 100 a 200 micras de diámetro de ancho. Su cutícula estriada sin espaciamiento y extremidad caudal con dos espículas curvas y estriadas. La hembra mide entre 33 a 50 centímetros de largo por 270 a 400 micras de diámetro de ancho, con una cutícula estriada con espaciamiento característico. Su vulva a 600 micras de diámetro de la extremidad anterior tiene dos úteros llenos de huevos. Su enfermedad, la oncocercosis. Esta se disemina a través de las moscas negras. La acción patógena. Sus mecanismos de acción son la acción exfoliatriz, la acción exfoliatriz refleja, la acción exfoliatriz irritativa o inflamativa y la acción mecánica y acción mecánica perforativa. Su distribución geográfica se distribuye principalmente en Asia, África y América. Es endémica en 37 países y esta está generalizada en Guatemala y México. Hay focos en América Central y Sudamérica. La sintomatología. La oncocercosis afecta típicamente la piel, los nódulos y la dermatitis y los ojos. Su diagnóstico puede hacerse mediante un examen microscópico de fragmentos o biopsia de piel y también mediante un examen con lámpara de hendidura de la córnea y la cámara anterior del ojo. Modo de transmisión y modo de infección. La transmisión al ser humano se hace por exposición repetida a picaduras de moscas negras del género Simulium infectado. No hay transmisión de persona a persona en este parásito. Su huésped. El huésped definitivo es el ser humano y el vector insecto es la mosca negra. El reservorio es el ser humano y el agente infeccioso son los parásitos nemátodos, que en este caso son la Onchocerca volvulus. Su ciclo evolutivo. Los parásitos adultos dan origen a las microfilarias, las cuales se movilizan por la dermis sin prioridad especial. Pueden invadir los ojos y ocasionalmente la sangre, los ganglios linfáticos o viceversa. De la piel son tomadas por la hembra del género Simulium, más comúnmente por Simulium damasonum, diptero hematófago, que para alimentarse lesiona la piel y forma una pequeña laguna de sangre, que se observa como un punto rojizo. Las microfilarias que están en la dermis son succionadas con esta sangre y dentro del vector sufren transformaciones hasta llegar a larvas infectantes que se localizan en el aparato picador del insecto. Su tratamiento. La ivermectina, una sola dosis de 150 miligramos por cada kilogramo por vía oral, que se repite cada 6 a 12 meses. Y su profilaxis, que es la destrucción de los transmisores y evitar que la picadura de las moscas con ropa adecuada. Y por último, usar repelentes de insectos durante todo el día. Muchas gracias.
Ramos y les voy a hablar acerca del parásito Manzonella sardi. Fue llamado así en honor a Patrick Mason en 1891, debido a que en 1878 descubrió que participa en la transmisión de filariasis. Hábitat. Se aloja en el tejido conjuntivo de las serosas, pericardio, peritoneo y pleura. Morfología. El macho posee una extremidad posterior enrollada en forma de espiral, no posee espícula. La hembra mide unos 70 milímetros de largo. Las microfilarias no poseen vainas, carecen de periodicidad y miden unas 200 micras de largo. Manzonella sardi produce una enfermedad llamada manzoneliosis, que es una forma leve de filariasis. Su forma de infección es de tipo cutánea y se transmite a través de la picadura de moscas. Acción patógena. En cuanto a las acciones patógenas podemos encontrar acción expoliatriz, traumática, necrotizante, ulcerativa y mecánica. En cuanto a los huéspedes, podemos encontrar el huésped definitivo, que es el hombre, el huésped intermediario, que pueden ser diferentes especies de moscas negras. Reservorio es el humano y el agente infeccioso es el gusano nematodo Manzonella sardi. Ciclo de vida. Durante la ingestión de sangre, las moscas negras introducen en la piel del humano larvas de tercer estadio. Estas penetran en la piel a través de la herida de la mordedura. Llegan a su estadio adulto, ellas se aparean y producen microfilarias que irán al torrente sanguíneo. Distribución geográfica. Es una enfermedad endémica en zonas tropicales como Venezuela, Colombia, México, Brasil y Perú. Sintomatología. Mayormente los pacientes son asintomáticos. En caso de presentar síntomas son los siguientes: erupción cutánea, adenopatías, fiebres y síntomas pulmonares. Epidemiología. Esta es una enfermedad pobremente estudiada. Su mortalidad es muy baja, probablemente nula. En caso de desarrollar esta enfermedad, las probabilidades de contraer una enfermedad crónica o discapacidad es muy baja. Diagnóstico. En el diagnóstico se emplea la gota gruesa, que es la ubicación directa de las microfilarias en sangre. Tratamiento. En el tratamiento se puede usar el metrifonato, la suramina, mebendazol y flubendazol. Y por último tenemos la profilaxis, que es la prevención, utilizar ropa adecuada, mallas utilizadas en las ventanas de la casa, utilizar insecticidas y tener una buena educación sanitaria. Parásito loa loa. Se registró por primera vez en 1770 en el Caribe y las microfilarias de este parásito en 1890. Se aloja en el tejido subcutáneo. Su morfología posee una forma cilíndrica y mide unos 70 milímetros de largo. Posee una cutícula de 3 capas formada por colágeno y otras sustancias. Posee dimorfismo sexual y otra característica es que cuando este parásito pasa mucho tiempo estático en una zona específica del cuerpo, suele marcar su figura en la piel. Loa loa produce una enfermedad llamada loasis. Es una enfermedad crónica donde el parásito puede vivir más de 15 años. Su agente infeccioso de esta enfermedad es el gusano nematodo loa loa. El modo de infección es de tipo subcutáneo. Su modo de transmisión es a través de la picadura de la mosca. El huésped definitivo es el humano. El huésped intermediario son las moscas tabanidae. Y su reservorio es el humano. Ciclo de vida. La hembra produce una sustancia química para captar la atención del hombre, es decir, el macho. El macho envuelve el cuerpo de la hembra hasta aproximarse a su genital femenino. De esta manera, la hembra produce microfilarias que van al torrente sanguíneo. Estas evolucionan en el interior del cuerpo hasta su estadio juvenil. Luego de esto, ellas van a la boca de la mosca, donde cuando pican al humano ingresa al interior del cuerpo y de esta manera se desplazará durante un año y repetirá el mismo ciclo. Distribución geográfica.
Se encuentra en bosques húmedos de África Occidental y Central. Sintomatología. A pesar del pequeño tamaño de este parásito, tiene efectos letales, como es el responsable del ojo africano, que es la migración subconjuntival del gusano al ojo, como también produce eosinofilia, abscesos crónicos por los gusanos muertos, disfunción linfática causando linfedema y angioedema episódico. Diagnóstico. Este parásito se puede diagnosticar mediante la prueba de sangre periférica para buscar las microfilarias. Epidemiología. Este parásito realmente es poco conocido, donde es la tercera causa de cita médica y un porcentaje de infección del 20%. Una tasa de infección del 20%. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar el dietilcarbamazina, que es el único fármaco capaz de eliminar las microfilarias y los helmintos adultos. Por último, la profilaxis, que es la manera de prevención. En cuanto a los viajeros, ellos pueden tomar dosis de dietilcarbamazina una vez a la semana para prevenir la loasis, como también repelentes de insectos y una ropa adecuada. De cita médica y un porcentaje de infección del 20%. Una tasa de infección del 20%. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar el dietilcarbamazina, que es el único fármaco capaz de eliminar las microfilarias y los helmintos adultos. Por último, la profilaxis, que es la manera de prevención. En cuanto a los viajeros, ellos pueden tomar dosis de dietilcarbamazina una vez a la semana para prevenir la loasis, como también repelentes de insectos y una ropa adecuada. Buenos días, mi nombre es George Chatti y les hablaré sobre el Taenia solium y el Taenia sagittana. Taenia solium. Esta habita en el intestino delgado de los seres humanos. Su morfología. Esta tiene formas de cinta alargado y aplanado. Mide de 3 a 5 metros de longitud. Su cuerpo es segmentado y consta de 4 ventosas. Sus huevos son esféricos con embrión, hexacanto y embrióforo. La enfermedad esta produce cisticercosis, que es una infección por larvas que se desarrolla después de la ingesta de huevos excretados en las heces humanas. Acción patógena. Los efectos fisiológicos del cisticerco en el sistema nervioso ocasionan síntomas y signos como procesos inflamatorios. Modo de infección. Ingestión de quistes larvarios presentes en la carne de cerdo poco cocinada. Modo de transmisión. Este puede ser fecal o oral. El hombre adquiere la infección al ingerir carne de cerdo, jabalí cruda o poco cocinada. Huésped. El huésped definitivo es el hombre. El intermediario es el cerdo y el accidental es el hombre o el res. Y su reservorio es el humano. La agente infeccioso. Taenia solium, una solitaria del cerdo que produce quistes en diferentes zonas del cuerpo. Su distribución geográfica es mundial, aunque muy rara vez se encuentra en Canadá, Estados Unidos y en Europa Occidental. Sintomatología. A veces no presenta síntomas, pero la persona puede sentir dolores de abdomen, náuseas, vómitos, convulsiones e hinchazón. Epidemiología. Es endémica en la mayoría de los países de África, Asia y América Central y Sudamérica, sobre todo en México, Perú y Chile. Diagnóstico. Este se puede diagnosticar a través de eosinoticias leves y a través de identificación de los huevos. Tratamiento. Praziquantel de 5 a 10 mg por kilo en monodosis y en niños 50 mg por kilo en monodosis. Taenia saginata. Esta habita en proporción al intestino delgado del ser humano. Su morfología. Es más largo que el Taenia solium y suele medir entre 4 y 12 metros, pudiendo llegar a tener hasta 2000 anillos. La enfermedad también es llamada taenia, es causada por comer carne cruda. Agente infeccioso. Es el sexto Taenia saginata. Distribución geográfica. Este se encuentra en todo el mundo. Sintomatología. Dolor abdominal, pérdida de olfato, entre otros. Modo de infección y transmisión. La transmisión se produce por la ingestión de carne de vacuna cruda. No se transmite de persona a persona.
Huésped. El definitivo es el humano, el intermediario es el ganado vacunal y el accidental es el ganado bovino. Reservorio. Su reservorio es el humano. Muchas gracias. Echinococcus granulosus. Historia. Se creyó en principio que cada especie hospedadora le correspondía una especie del género Echinococcus, como ya apuntaba Rodolphi, y se advertía en la obra de Naunin. Hábitat. Las adyacencias donde suele ubicarse la huerta, árboles frutales, depósitos para el agua de bebida, alimentos conservados al aire libre, como carne deshidratada al sol, corte de carne fresca, y las aguas superficiales participan en la misma contaminación. Modo de infección. Los seres humanos se afectan al ingerir huevos de parásitos presentes en los alimentos, el agua o el suelo contaminado, o por contacto directo con animales que actúan como hospedadores. Ciclo evolutivo. El parásito Echinococcus granulosus adulto reside en el intestino delgado de los hospedadores definitivos. Los proglotides liberan huevos que pasan a las heces. Enfermedad. La equinococciosis humana es una enfermedad parasitaria provocada por la tenías del género Echinococcus. Las dos formas más importantes de la enfermedad en el ser humano son la equinococciosis quística y la equinococciosis alveolar. Morfología. El cesto adulto es una de las tenias más pequeñas, ya que su estrobilo, cuerpo de parásito, mide unos 5 milímetros de longitud, de 2 a 6 milímetros, y posee solo de 3 a 5 proglitides. Tiene 4 ventosas en su escolet, como todos los clorifilideos, y posee un característico rostelum con 28 a 50 ganchos, usualmente 30 a 36 en doble hilera. Sintomatología. Hidratadosis. Tras la ingestión, granulosus produce uno de los más quistes hidatídicos, localizados a menudo en el hígado y los pulmones, y en menor frecuencia en los huesos, los riñones, el brazo, los músculos y el sistema nervioso central y los ojos. Hymenollepis nana. Historia. El descubrimiento de la Hymenolepiasis es considerado de acuerdo con la especie del parásito. La Hymenollepis nana fue descrita por primera vez por Theodor Maximilian Brizard, un destacado médico alemán que en 1850 fue nombrado jefe de cirugía del Hospital Aini, El Cairo, en Egipto, 1851. Hábitat. En humanos, el gusano adulto reside en la porción ileal del intestino delgado, también presente en otros mamíferos, como ratas y ratones. Morfología de Hymenollepis nana. Es pequeño y parecido a un hilo de gusanos que mide 1 a 4 centímetros de longitud, con un diámetro de 1 milímetro. El cuerpo está formado por un esqueleto, un cuello largo, y los estrobilos constan de casi 200 proglotidos. El tamaño de la estorbia suele ser inversamente proporcional al número de gusanos presentes en los huéspedes. Enfermedad. Es una infestación de una de dos especies de tenia, Hymenollepis nana y Hymenollepis diminuta. Esta enfermedad también se denomina Hymenollepiasis. Distribución geográfica. Principalmente en clima cálido y seco. Es la tenia del humano más común en Estados Unidos y América Latina. También es frecuente en Australia, países del Mediterráneo, Oriente Medio y la India. Ciclo biológico. El reservorio son los humanos, sobre todo los niños, y roedores, especialmente los hámster.
El vehículo de transmisión son las comidas y aguas, mecanismo de transmisión fecal oral. El hombre se infecta al ingerir huevos de tenia, los cuales eclosionan en el intestino delgado, donde la oscofera penetra en la mucosa hasta que la larva está desarrollada. Luego sale a la luz intestinal y se desarrolla como tenia adulta. Periodo de incubación de 2 a 4 semanas. Modo de transmisión. Es la única teniosis humana que no necesita imprescindiblemente de un huésped intermediario. El paciente se infecta en un comienzo ingiriendo agua y vegetales contaminados. Existen diversos insectos que pueden actuar como huéspedes intermediarios, artrópodos, coprófilos como coleópteros y larvas de pulgas. Un reservorio importante son las ratas y ratones. Buenas tardes, mi nombre es Salahedin. Historia de la Himenopidasis diminuta. Es una especie de cetodo del orden Cyclophidelia. Infecta mamíferos utilizando insectos como huéspedes intermediarios. Puede parasitar al ser humano causando himenopidasis. Morfología. Huevos casi esféricos 70-80 micras de diámetros, cáscaras transparentes y ligeramente amarillentas, con embrióforo no estriado, con forma de limón y sin filamentos. El adulto tiene una longitud de 2 a 6 centímetros y una anchura de 2,5 milímetros. El escorez es esférico con 4 ventosas y 2 telos invaginables pero inerme. Hábitat: intestino delgado de ratas y ratones. Accidentalmente también llega al hombre. Enfermedad: himenopidasis. Acción patógena, acción mecánica, acción exfoliatriz refleja. Reservorio: roedores artrópodos coprófagos. Huésped definitivo: roedores, especialmente ratas intermediarios, artrópodos, coprófagos, pulgas y etc. Accidentales: humanos, agente infeccioso, parásito, cestodo. Ciclo evolutivo: el reservorio son los roedores de insectos. Su ciclo requiere un hospedador intermediario. El vehículo de transmisión es la ingestión de artrópodos y fecal oral. Presentación accidental en humanos: comer la pulga de la rata. Mecanismo de infección y transmisión: el vehículo de transmisión es la ingestión de artrópodos y restos fecales infectados. Sintomatología: diarrea, molestia gastrointestinal, prurito anal, anapetencia, debilidad. Distribución geográfica: distribución mundial. Epidemiología: diminuta es prevalente en todo el mundo, pero solo se han reconocido unos pocos cientos de casos en humanos. Algunos casos han sido documentados en Australia, Estados Unidos, España e Italia. En países como Malasia, Tailandia, Jamaica e Indonesia la preferencia es mayor. Diagnóstico: hallazgo de huevo en materia fecal por el método de concentración de Faust. Para calcular la cantidad de cestodos adultos se pueden utilizar métodos CPS cuantitativos como el STOR, Kata, Miadu o Kato-Cats. Tratamiento: en adultos: praziquantel 25 manosia, nicromacida, praziquantel, nicromacida, profiliasis. Desechar correctamente las excretas, buena higiene personal, manipulación de bebidas y alimentos con estricto control higiénico. Muchas gracias por su atención.